¿Cuál es su formación de origen y en qué área se ha especializado? Yo soy médico, fue la licenciatura que yo estudié y al terminar medicina hice una especialidad en psiquiatría y después hice una segunda especialidad que también se le llama como subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, que es muy común que aquí en México se le conozca como paidopsiquiatría, que significa psiquiatría de niños y adolescentes, ¿no? Que en algunos países recibe otro nombre, en España se le llama psiquiatría infanto-juvenil. Y también hice una maestría en terapia familiar. Entonces yo me considero psiquiatra infantil y terapeuta familiar y básicamente mi trabajo consiste en trabajar con niños con problemas emocionales, de conducta, del neurodesarrollo y también con sus familias. Okay. ¿Por qué se especializó en depresión infantil? La depresión es un problema que afecta a todos los seres humanos y fíjate que es interesante porque cuando pensamos en depresión, yo me atrevo a decir que casi todo el mundo piensa en un adulto deprimido o todavía en un adolescente, pero en los niños es difícil como que considerar que un niño se pueda deprimir cuando sí está más que demostrado con investigaciones científicas que incluso un niño, un lactante, o sea, un bebé de brazos, puede sufrir depresión cuando las figuras cercanas se alejan de él. Por ejemplo, eso se ha visto en casos de niños que tienen apenas meses de nacidos, que todavía ni cumplen el año de edad y que por alguna razón se tienen que hospitalizar y no pueden tener a la mamá cerca o a la familia y que desarrollan cuadros depresivos. En realidad el hacer psiquiatría a cualquier nivel, ya sea que te enfoques en adultos mayores, adolescentes, niños, siempre nos enfrentamos al fenómeno de la depresión. De hecho, desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud decía que para el 2020, que ya llegó, la depresión iba a ser la segunda causa de incapacidad a nivel laboral. Es decir, que las personas que no fueran a trabajar iba a ser por la depresión, ¿no? Por los síntomas incapacitantes que generan y los niños no están exentos de eso. En realidad casi la mayoría de los niños no están exentos de sufrir un trastorno mental y desgraciadamente no existe esa conciencia. Entonces creo yo que todos los que nos dedicamos a la psiquiatría infantil pues sí tenemos la obligación de especializarnos en depresión y poderla identificar, porque a veces no es tan fácil. Pasa algo curioso con los niños. Los niños muchas veces no manifiestan tristeza, manifiestan irritabilidad. Entonces un niño que está muy enojón, que está de mal humor, que hace muchos berrinches, que explota muy fácil, podría estar deprimido. ¿Cuántos años tiene trabajando con personas con depresión infantil? ¿Y qué fue lo que lo motivó a dedicarse con este sector de población? Bueno, mira, cuando yo hice psiquiatría de adultos, ahí sí era prácticamente imposible que yo atendiera a niños porque la institución de salud en la que me formé, que fue el Instituto Nacional de Psiquiatría, en ese entonces ni siquiera permitía que los niños entraran, ¿no?, a las instalaciones. Entonces prácticamente yo terminé mi formación como psiquiatra sin nunca estar en un consultorio con un niño. Pero, a ver, eso fue en el 2008, hace 12 años. Hace 12 años cuando yo entro a hacer la especialidad en psiquiatría infantil en un hospital de la Ciudad de México, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, ahí ya empiezo a ver casos de depresión en niños y en adolescentes, ¿no? Y durante esa formación, pues claro que adquirimos experiencia, habilidades, estudiamos las enfermedades mentales en los niños y ya al terminar esa experiencia de 2 años en ese hospital, pues finalmente me doy cuenta que en otros hospitales como este, que no son específicos de psiquiatría, pues también nos toca ver niños deprimidos, ¿no? Y que habitualmente los papás no lo identifican o a veces el mismo pediatra no lo identifica. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia al trabajar, perdón, al trabajar con niños que tienen depresión infantil y con sus familias? Pues fíjate que
Yo diría que la mejor experiencia es ver la recuperación, sobre todo en casos de niños, no solo con depresión infantil, sino con cualquier trastorno mental que ya han sufrido un largo peregrinar de ir con terapeutas o con otros médicos, a veces con los mismos pediatras, que a veces les falla mucho identificar los trastornos mentales, eh, o ir con médicos que manejan medicina alternativa y que muchas veces invierten mucho tiempo y los padres no ven resultados y a veces ellos empiezan a creer que el problema no se va a resolver o ya están como muy desesperanzados. Y cuando se hace una buena evaluación y se le brinda un tratamiento a un niño, que en el caso de niños se pueden utilizar también antidepresivos y funcionan bien, pues uno se da cuenta que la vida de ese niño cambia y la vida de la familia también. Porque fíjate, pasa algo curioso, muchas veces cuando un niño padece un trastorno mental, siempre se tiende a considerar que hay una dificultad familiar y no precisamente es así en todos los casos. Muchas veces el niño, a veces por factores biológicos o por problemas extrafamiliares, cae en un cuadro depresivo, le cuesta trabajo salir y la familia obviamente empieza a padecer también los problemas del niño, porque como te decía, si el niño está irritable, si el niño empieza a dejar de comer, si el niño empieza a bajar sus calificaciones, si no se quiere levantar de la cama, cuando expresa esos síntomas eso pone en jaque a los miembros de la familia, entonces la familia empieza también a afectarse, ¿no? Y a veces cuando un terapeuta familiar ve eso, dice, es que la familia está mal y por eso el chico está reflejando los problemas de la familia. No, a veces la familia es arrastrada por la depresión del hijo y cuando tratas al paciente y mejora, la familia también recupera su funcionamiento. Eso es para mí lo mejor que me ha tocado ver, una familia que superó el trastorno de su hijo y que vuelve a funcionar con normalidad. ¿Cómo ha cambiado su percepción sobre la depresión infantil desde la primera vez que ha trabajado con un niño hasta la actualidad? Bueno, fíjate que al principio igual también yo tenía cierto escepticismo sobre la depresión infantil, como cualquier persona, ¿no? Ya cuando me doy cuenta que esa es una realidad, sí llegué yo a adoptar una postura como muy contextual, en el sentido de que hay depresión en un niño, busca un problema fuerte en la familia, ¿no? Es decir, yo lo veía como algo unidireccional, es decir, familia problemática y niño con depresión, ¿no? Y esa es la manera en la que yo elaboraba un mapa mental para hacer el tratamiento. Y creo que con el paso del tiempo me he dado cuenta que esa relación es bidireccional o circular, que me ha tocado conocerlo a veces un niño por antecedentes perinatales, por ejemplo, que se le enrodó el cordón umbilical antes de nacer, o que tuvo lo que los neonatólogos llaman sufrimiento fetal, o simplemente se prolongó el trabajo de parto y no lloró, no respiró, lo tuvieron que reanimar, y se dañan algunas áreas del cerebro, sobre todo que se encargan del control emocional y que muchas veces dependen del funcionamiento de la serotonina. Ahí sí puedes ver que un niño empieza a expresar síntomas depresivos, ¿no? O que un niño trae una vulnerabilidad biológica a la depresión y que a veces basta con que huele una mosca para que el niño desarrolle un cuadro depresivo. Un poco lo que pasa con también algunos niños que son muy sensibles de sus vías respiratorias, que a un mínimo cambio de temperatura en el ambiente ya están teniendo broncoespasmos, mientras que otros niños pues salen sin suéter, se exponen a cambios de temperatura y no les pasa absolutamente nada. Y hasta uno dice, ¿por qué no se enferman, no? Lo mismo pasa a nivel de psiquiatría. Hay niños que por antecedentes perinatales tienen una susceptibilidad y entonces se desarrolla el cuadro depresivo por cualquier cosa y uno está mucho buscando la bronca familiar, ¿no? Y hablo como terapeuta familiar también, y para mí ha cambiado ese paradigma. A veces no es así. A veces el niño está deprimido y la familia no tiene la culpa, por así decirlo. La familia también está sufriendo, la familia está siendo arrastrada por la depresión del niño. Y entonces sí tenemos que buscar aliviar los síntomas y vemos cómo la familia mejora, ¿no? Y te ahorras una terapia familiar. Claro. ¿Qué es lo más difícil de adaptar cuando se trabaja
con esta población? Bueno, yo creo que a veces lo más difícil es que acepten el diagnóstico, porque generalmente cuando un niño desarrolla depresión, sobre todo si es una depresión moderada o grave, ya hay algunos síntomas físicos que ya tienen que ver con que su fisiología se está alterando. Por ejemplo, lo que ya había comentado, cambios en el apetito. Los niños que tienen depresión, a algunos les da por comer más, a otros les da por comer de menos, y hay cambios en su peso, o suben o bajan de peso, ¿no? Y ahí se puede generar una demanda de atención al pediatra, o problemas en el sueño. Los niños empiezan a desarrollar insomnio, ya sea al inicio de la noche, o que tengan despertares a lo largo de la noche, o que se levanten muy temprano antes de la hora planeada, y que también puede derivar en una demanda de atención pediátrica, o sentimientos de fatiga, fallas en la concentración. Es decir, uno empieza a ver ya una fisiología alterada, y entonces muchas veces los padres no van de primera intención con el psiquiatra. Y aquí lo que me preocupa es que pues el pediatra muchas veces no identifica el cuadro. A veces le hace muy sencillo decir, bueno, es que el niño lo tiene muy consentido, por eso está así, ya se le pasará, ¿no? Y prescriben vitaminas, o no se lo trata nada más el síntoma. Y cuando los padres llegan con el psiquiatra, pues finalmente se enfrentan a una categoría diagnóstica que no habían escuchado. Y que a veces eso puede ser difícil porque mantienen cierto escepticismo. Y creo que a veces se convencen de que el niño estaba deprimido o tenía un problema mental cuando el niño empieza a responder al tratamiento. ¿Qué instrumentos o herramientas de equipo emplea al momento de hacer un abordaje terapéutico con niños que tienen depresión? Bueno, fíjate que los que trabajamos en el campo de la salud mental, ya sea que seamos psiquiatras o psicólogos, estamos conscientes de que nuestra principal herramienta es nuestra propia persona, nuestra manera de observar un fenómeno, de analizarlo, de conducirnos en una sesión de psicoterapia, nuestra manera de entrevistar. Esa es nuestra principal herramienta. Los psicólogos han desarrollado escalas o instrumentos para poder evaluar más objetivamente los síntomas de depresión en los niños, y algunos psiquiatras lo usan. Pero si revisamos el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para ver cuáles son los criterios de depresión, pues ahí queda muy claro que no tienes que usar ningún instrumento, ninguna escala, sino que basta con una entrevista bien hecha donde tú obtengas información de tu paciente para poder saber si cumple los criterios diagnósticos para depresión o no. Prácticamente todos los trastornos mentales se pueden diagnosticar a través de la entrevista. Entonces la principal herramienta del psiquiatra pues es el mismo, su capacidad para entrevistar y para que con sus preguntas pueda obtener la información que se necesita para hacer una buena evaluación. Es como si la entrevista del psiquiatra fuera como una radiografía que te permite ver cosas que a lo mejor a simple vista no son tan sencillas de ver, sí, pero que te dan tanta información como te lo daría un estudio de imagen, por ejemplo. ¿Qué pronóstico tiene una persona que si recibe apoyo terapéutico y oportuno a una que no lo recibe y que lo recibe tardíamente? Pues fíjate que eso es general para toda la medicina. Siempre hacer un diagnóstico temprano, oportuno, sobre todo si lo tratamos en etapas muy tempranas del desarrollo, como un niño que padece algún trastorno, siempre le va a dar un mejor pronóstico que cuando detectas el mismo problema en un adulto o en un adulto mayor, ¿no? Sobre todo si ellos ya traen arrastrado el problema desde años o décadas atrás, porque a veces no nada más es el trastorno mental, sino todas las pautas que la persona ya desarrolló para adaptarse al trastorno, y que aun cuando el trastorno lo puedes atenuar con un tratamiento, esas pautas quedan. El paciente ya como que asumió el rol de enfermo o se acostumbró a vivir con el trastorno, y a veces no es tan fácil que abandone ese rol. Y los niños, por la flexibilidad que puede tener su desarrollo, con mucha frecuencia pueden tener recuperaciones más prontas. De hecho, es algo interesante en mi experiencia, y eso también está reportado en la literatura.
Los niños con depresión necesitan menos tiempo de tratamiento que un adulto. Y ese menos tiempo, cuando se cumple el tratamiento adecuadamente y retiras el fármaco, en caso de que uses un antidepresivo, es raro que el niño recaiga. Y en cambio en el adulto hay más posibilidades de que haya una recaída. Que además también, como los trastornos mentales tienen su base en el cerebro, pues al ser un niño, un individuo cuyo cerebro es un órgano en desarrollo, pues no todo está dicho en materia cerebral. El niño puede mejorar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la estatura. Si de repente me llega un niño muy chaparrito y los papás están preocupados porque está muy chaparrito, pues finalmente si es un niño de 5 o 6 años, pues yo no sé si en un futuro va a ser un adulto de 2 metros, porque todavía no termina el desarrollo. Sí. Pero en cambio si me llega un adulto muy chaparrito, de 30 a 40 años, pues ya sé que ya no va a crecer, porque ya se frenó el desarrollo. Entonces en el caso de los niños tenemos el empuje del desarrollo a nuestro favor. Pues es bueno, urgente y apremiante identificar los trastornos mentales infantiles, que no se cronifiquen, que no se identifiquen hasta que el paciente ya es un adulto. Porque digamos, si ahorita vas a una institución que ofrece atención en salud mental como SALME, que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental, Sí. y preguntas cuántos psiquiatras de adultos hay y cuántos psiquiatras de niños hay, pues te vas a dar cuenta que los psiquiatras de niños los cuentas con los dedos de la mano. En cambio hay muchos psiquiatras de adultos. Sí. Y entonces hay un problema, no estamos identificando la patología cuando podemos mejorar el pronóstico, y ya la estamos tratando cuando ya el problema se cronificó, cuando ya lo está expresando un adulto, ¿no? Es como si los médicos empezaran a dejar de vacunar a los niños y todos los recursos se emplearán pues ya para tratar al que le dio poliomielitis y que ya tiene secuelas motoras y vamos a ayudarlo, ¿no? La idea es mirar hacia la infancia, detectar los problemas, tratarlos, mejorar pronósticos, y que la meta sea que ya ni siquiera necesites psiquiatras de adultos, ¿no? Sí. Porque fíjate, es algo curioso, la inmensa mayoría de los adultos que tienen un trastorno mental, si tú les cargas un poquito, te van a decir que los síntomas empezaron o en la infancia o la adolescencia y no se detectaron. Entonces algo estamos haciendo mal. Sí. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los padres de los niños con depresión infantil en la que usted se especializa? La principal necesidad es la información, que no hay información, más bien al revés, hay desinformación. Si por ejemplo a un padre le llega el término depresión infantil y lo googlea, hay una posibilidad muy alta de que el algoritmo de Google lleve a ese usuario a sitios o páginas de internet donde hay información poco confiable, por la simple y sencilla razón de que quien hizo esos sitios no es un psiquiatra de niños, sino que todo el mundo opina sin tener la experiencia o sin tener los conocimientos. Y muchos padres, independientemente de su nivel educativo y cultural, creen que lo que aparece en internet es confiable, ¿no? O le dan un peso. No veo ese escepticismo de que, bueno, pues sí lo leí en internet, pero pues quién sabe quién lo escribió, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales problemas o limitaciones, la desinformación que hay. Y el segundo es el acceso a servicios especializados. Como ya lo había comentado, a veces asisten con un médico de primer nivel, por ejemplo, un pediatra, un médico familiar o un médico general, y como no tienen conocimiento de los trastornos mentales en los niños, se les hace fácil decir que el niño está muy mimado, o que está muy chiqueado, o que lo tienen muy consentido, o que ya se le pasará, o que es porque nació el hermanito, y entonces solamente se va perdiendo tiempo hasta que el problema se empieza a acrecentar. ¿Qué cambios ha notado en materia de inclusión en nuestra sociedad desde que usted empezó a trabajar en esta área? Bueno, fíjate que como yo empecé a trabajar con esos problemas en la Ciudad de México y después me vine a Guadalajara, sí he visto que hay una diferencia en las regiones. Creo que los cambios han sido mínimos o nulos, o igual hasta vamos para atrás, ¿no? Porque creo que aquí en Guadalajara no se le da mucha divulgación a la psiquiatría infantil. De hecho, de entrada, si aquí en Guadalajara hubiera un médico
que dijera, es más un psiquiatra, ya con la especialidad en psiquiatría, que dijera, yo me quiero especializar en psiquiatría infantil porque me interesa la psiquiatría de niños, aquí en Guadalajara no hay una sola universidad que ofrezca un curso de especialización en psiquiatría infantil. Forzosamente te tendrías que ir a la Ciudad de México o a Monterrey, porque aquí la UDG, que sí tiene muchas especializaciones médicas, o la Universidad Autónoma de Guadalajara, o el TEC de Monterrey, que tiene un buen nivel en la formación de médicos, no ofrecen la especialización en psiquiatría infantil. Entonces ya de entrada, nuestra ciudad, nuestra comunidad no está formando psiquiatras infantiles. Y por otro lado, también las instituciones públicas no están contratando psiquiatras infantiles, ¿no? Tú puedes comprar el periódico por 10 años y nunca encontrar un anuncio de eso. Se solicitan psiquiatras infantiles en tal hospital porque no surge y preséntense de manera inmediata. No existe eso. Entonces creo que esta parte de formar profesionales, ofrecer espacios en instituciones de salud, creo que todavía está muy atrás. Creo que sí nos hace falta un buen empuje para que las personas tengan conocimiento de que existe esta especialidad. Como última pregunta, desde su experiencia, ¿qué hace falta en la sociedad para ser más incluyentes con las personas o con los niños que tienen depresión infantil? Lo que hace falta es una mayor empatía hacia el niño. Creo que los adultos tenemos cierta amnesia infantil y no creemos que un niño pueda tener sufrimiento emocional. Y de hecho cuando nosotros lo hemos tenido de niños ya lo hemos olvidado. Hay una frase que me gusta mucho de Hermann Hesse que aparece en El lobo estepario, donde este autor, por boca de un personaje, Harry Heller, él dice que los niños no son felices. O sea que quien dice o quien cree que la infancia es algo muy hermoso, muy bonito, es porque ya olvidó que realmente es una etapa de la vida muy difícil, que está llena de muchos conflictos, de muchas dificultades y de muchos sinsabores, ¿no? Realmente si nos pudiéramos meter en la mente de un niño, ponernos en sus zapatos, nos damos cuenta que viven días muy difíciles, porque ellos están conscientes de su vulnerabilidad, ellos están conscientes de que viven en un mundo dominado por los adultos y que a veces los adultos los pueden traicionar o pueden tener una conducta impredecible. Entonces siempre hay como ese temor, ¿no? De estaré yo en buenas manos, no me podrá pasar algo malo. Y cuando llegamos a la etapa adulta decimos, ay no, qué bonito es ser niño, jugar, la imaginación. No, los niños la pasan mal. El mismo Sigmund Freud comparó el desarrollo de un niño con los dramas griegos y entonces habla del complejo de Edipo, que es una tragedia de Sófocles. Entonces pues no son historias fáciles de afrontar lo que le toca vivir a un niño. Entonces el hecho de que vivamos con esa como idealización de la infancia, incluso como padres de familia, nos hace tener una postura cerrada sobre la posibilidad de que un niño esté teniendo sufrimiento emocional o que un niño piensa en el suicidio. Porque creo que muchas veces cuando a una familia le toca vivir el suicidio de un hijo, sea niño o adolescente, pues sí se enfrentan a la cuestión de que, bueno, pues luego creemos que entonces sí la estaba pasando muy mal, ¿no? Si se suicidó, cuando antes ni siquiera les pasaba por la mente.